Escuchas el show de Julio y el Marciano. A continuación, el segmento de Séptima Hora. Hablando de las masacres. Así es, y no cualquier masacre. Las peores masacres y matanzas en México cometidas por militares. Güey, es lo que más cala eso, güey. Porque los militares deben de cuidar al pueblo, güey. Yeah. En esta ocasión le vamos a presentar algunas de las peores masacres y matanzas que se han llevado a cabo en México desde el siglo XX, donde el gobierno ha sido el principal monstruo en llenarse las manos de sangre con ayuda de las fuerzas castrenses. Comenzamos el siglo pasado, ya por el año de 1906, en Cananea, el estado de Sonora. Ahí precisamente surgió la primera huelga laboral en México, siendo precursora de la Revolución Mexicana, pero lamentablemente dejó 23 muertos y cerca de 25 heridos. Todo comenzó cuando los trabajadores de la mina pararon labores para exigir un salario mínimo de 5 pesos y una jornada de 8 horas, al igual que sus colegas norteamericanos que sí tenían esos privilegios. Fueron los mismos trabajadores gringos quienes se tomaron represalias de los huelguistas, pues en una de las manifestaciones tomaron las armas y abrieron fuego contra los trabajadores mexicanos, quienes respondieron la agresión. Esto provocó que Estados Unidos mandara un grupo paramilitar llamado Rangers, con complicidad del gobierno del estado y del porfirista, para sofocar la situación. A los pocos días, todo volvió a la normalidad. Eran los gringos, güey. Algo cañón. Fíjate, hace mucho tiempo, Marciano, en los tiempos pre-revolución y durante la revolución, pasaron cosas bien cañonas entre los dos países. Masacres muy cañonas. Por ejemplo, no sé si hayas escuchado hablar de la masacre del Porvenir. Nel, güey, ¿qué es eso, güey? Bueno, más adelantito te la voy a compartir. Al final de esta lista, si hay tiempo, te comparto una pequeña reseña de esa masacre. Número 2, Guerrero, 1960. Guerrero lamentó la muerte de más de 20 estudiantes que intentaban derrocar al general Raúl Caballero Aburto, gobernador del estado. Los estudiantes murieron después de que el general utilizara el ejército federal para callar la protesta de los inconformes, protesta realizada en Chilpancingo. ¿En qué año fue eso en Guerrero, güey? 1960. De ahí nos brincamos hasta el 68, Ciudad de México. Esta es una de las fechas más recordadas en México por la prepotencia y lo que es sanguinario carácter del gobierno a cargo de Gustavo Díaz Ordaz. Decenas de estudiantes de distintas universidades se manifestaron en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, con la intención de llamar la atención de los medios internacionales, cuyas cámaras se encontraban enfocadas en México debido a la organización de los Juegos Olímpicos. Los estudiantes pretendían evidenciar la mala calidad del sistema educativo en México. Eran ya 146 días de protesta cuando el ejército atacó de forma definitiva a los estudiantes. La cifra oficial fue de 20 muertos, pero las investigaciones posteriores sumaron poco más de 200. Pero la cifra real no se ha determinado aún. Los Juegos Olímpicos se desarrollaron con éxito, ocultando los ríos de sangre de la noche del 2 de octubre de 1968. Güey, todo el mundo conoce de eso, ¿verdad, güey? Sí, y hay una película que recuerdo cuando yo me enteré de esta masacre. Estaba yo chavito y empecé a escuchar sobre los hechos de la Plaza de las Tres Culturas. Estaba yo creo que en la primaria y me empezó a interesar mucho eso. ¿Por qué había pasado? ¿Por qué habían matado a tantos estudiantes? Había muchos rumores y todo eso. Empecé a buscar y resulta que el dueño del lugar de las maquinitas donde yo acudía los fines de semana a jugar ahí, él era originario de la Ciudad de México y él estuvo presente en estas manifestaciones. Y
como digo, yo desde muy temprana edad siempre me ha gustado platicar mucho con los adultos. Siento que les aprendo bastante. Y empezamos a hablar de esto. Y él fue el que me dijo, ¿sabes qué? Si quieres sentir, dice, no se mira mucho, pero si quieres sentir un poco la desesperación y la angustia y la ansiedad. Dice, hay una película que se llama Rojo Amanecer, que sale Bonilla, Héctor Bonilla, creo, y no me acuerdo qué otros actores. Y es más o menos, sí, se llama Rojo Amanecer, ¿no? No sé si está disponible en YouTube o algo, pero trata precisamente, la película se desarrolla en un departamento alrededor de los sucesos de esa trágica tarde-noche en la que murieron, al parecer, cientos de estudiantes. Ok. Ciudad de México, 1971. El halconazo. Dice, no conformes con lo sucedido 3 años antes. 120 muertos fue el número oficial de los estudiantes muertos durante la matanza del jueves de Corpus, durante el mandato de Luis Echeverría. Los estudiantes fueron atacados por los llamados halcones, una división del ejército. Los estudiantes apoyaban a sus compañeros de Monterrey, que también denunciaban mala calidad del sistema educativo y corrupción. Chale, siempre la agarran en contra de los estudiantes, güey. Y ellos nomás quieren andar estudiando, güey. Hay mucha controversia alrededor de esto. Pero sí, no sé por qué el gobierno que esté en turno siempre agarra un tipo de... ya sea o en contra de los maestros o en contra de los estudiantes. Y la cuarta transformación no es la excepción. ¿Ya se dieron cuenta el borlote que trae el presidente ahora con lo de la Universidad Autónoma de México? Los de la UNAM, que al parecer ya los hicieron burgueses, que antes sí eran chidos, pero ahora no, que ya se creen del alto, no sé qué onda, trae algo bien raro el presidente, pero igual ya eso no es sorpresa. Damas y caballeros, nos saltamos hasta el año de 1995, en Aguas Blancas, Guerrero. Otra vez Guerrero, güey. Otra vez Guerrero. La masacre de Aguas Blancas fue un crimen de estado cometido por la policía del estado de Guerrero y planeada por el entonces gobernador del estado, Rubén Figueroa Alcocer. Agentes de agrupamiento motorizado de la policía guerrerense dispararon en contra de un grupo de miembros de la organización campesina de la Sierra del Sur, que se dirigía a un mitin político que demandaba la liberación de Gilberto Romero Vázquez, desaparecido un mes anterior, lo que resultó en 17 campesinos muertos y 21 heridos. Chale, güey. Nomás peleándose con la gente trabajadora, güey. Los gobiernos, güey. 1997, en Chiapas, en Acteal, Chiapas, 45 indígenas tzotziles fueron asesinados mientras oraban en una iglesia. De las víctimas, 16 eran niños, niñas y adolescentes, 20 eran mujeres, de las cuales 7 estaban embarazadas y 9 hombres adultos. Los responsables directos de la masacre fueron grupos paramilitares opuestos al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que habría buscado desarticular dicha organización luego de los levantamientos armados del Ejército Zapatista, que reclamaba el olvido de los indígenas y el mal gobierno del PRI. El gobierno mexicano, al mando de Zedillo, calificó tal situación como un conflicto étnico. ¿Cómo, güey? Sí, que tiene que ver con cosas raciales. Chale, pues no que todos son mexicanos en México, güey. No, Marciano. No todos son mexicanos en México, o por lo menos no ante los ojos de algunos. 2010, San Fernando, Tamaulipas. La masacre de San Fernando fue un crimen cometido supuestamente por los Zetas entre el 22 y 23 de agosto del 2010, donde fueron ejecutadas 72 personas, las cuales 58 eran hombres, 14 mujeres, en su mayoría eran inmigrantes provenientes de Centro y Sudamérica. También en San Fernando, Tamaulipas, pero un año después, en el 2011, en esta segunda masacre de San Fernando fueron encontradas 193 personas asesinadas masivamente en fosas clandestinas en el 2011. Sin embargo, la activista Isabel Miranda de Wallace ha dicho en varias ocasiones que en realidad fueron más de 500 personas las que fueron ejecutadas, pero que el gobierno de Tamaulipas ha impedido por todos los medios que esta información salga a la luz,
Los crímenes fueron nuevamente achacados a los Zetas. La mayoría de los asesinados, fueron inmigrantes. Son demasiados, Julio. Tlatlaya, Estado de México, 2014. La madrugada del 30 de junio del 2014, 8 militares mataron a sangre fría a 22 civiles, entre ellos 2 adolescentes que se habían rendido después de un enfrentamiento armado en el que habían muerto otras 7 personas. Ayotzinapa, Guerrero, 2014. La noche del viernes 26 de septiembre del 2014, policías municipales de Iguala se llevaron vivos a estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Según las investigaciones, fueron policías municipales coludidos con el cartel Guerreros Unidos los responsables del ataque, lo que dejó un saldo de 6 muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos. La PGR imputa como autores intelectuales del caso a José Luis Abarca Velázquez, presidente municipal de Iguala, a su esposa María de los Ángeles, los únicos malos del cuento hasta el momento. Además, el ejército mexicano estuvo involucrado en tal atrocidad. El gobierno federal, por alguna razón, se ha empeñado en entorpecer las investigaciones y no ha querido llegar al fondo del asunto. Dice, a pesar de que en muchos casos estos asesinatos en masa quedaron impunes, aún son muchos los mexicanos que prefieren no olvidar y seguir reclamando justicia para acabar con el clima de la inseguridad que vive el país. Esa nota la dieron a conocer hace 3 años. Y me imagino que la situación sigue estando igual. O peor, güey. O peor. Escuchas el show de Julio y el Marciano. Regresaremos.